que tienen como que, Cerrito tenía una compañera que se llamaba... ¿Te acuerdas? No, pero... Jaime, ¿cuál es la dieta de la quenepa? Cómete todo lo que te quepa. Muy bien. Bueno, pues en el día de hoy tenemos al invitado, nuestro primer invitado, Jaime de la Cruz. Viene un aplauso, mi gente. Eso. Bueno, Jaime, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre cómo tú llegaste a decidirte porque tú quieres ser chef. Wow, como yo decidí ser chef. Yo pienso que eso es una memoria vieja, hace como casi 10 años. Mi mamá es bien apasionada sobre la cocina y yo siempre la seguí como niño. Hasta en el barstool hay una foto mía de yo contaba en un barstoolcito al lado de mi mamá cocinando. Y desde la primera memoria que yo tengo, pues el placer más grande de mi vida yo creo que es pues cocinar día a día. Y de ahí pues empecé a estudiarlo un poco, estuve en varios campamentos de niños de cocina. Ahí pues me empezó a interesar, empecé a estudiarlo más, a ver canales de Food Network y todas esas cosas, leer sobre él. Y de ahí pues me gradué y decidí aplicar para artes culinarias en Estados Unidos. Ok, ¿tú te graduaste de acá de San Juan o...? Sí, me gradué de Robinson Okay. High School en San Juan. Y fue, o sea, no tuviste como que no estudiaste primero aquí, fue como que una decisión, te fuiste rápido para Estados Unidos. Sí, fue inmediato. Yo creo que la única razón por la cual me fui a San Juan a estudiar fue para pues, practicar un poco más el bilingüe y quitarme ese acento que es imposible de quitar, pero pues traté un poco. Y nada, ahí me fui directo para Estados Unidos, a Providence, Rhode Island. La universidad se llama Johnson & Wales University, en Providence, Rhode Island. Y ahí estudié un bachillerato en artes culinarias y administración de empresas, con una concentración en sostenibilidad y el ambiente. Ok. Y por allá también, después de que te graduaste, tengo entendido que trabajaste en algunos lugares, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, estudié allá, estuve 3 años y medio en el bachillerato, porque es trimestral, así que pude avanzar un poquito más. Y después me fui a Nueva York, me mudé a Nueva York un poquito cerca de Providence, algo pues que yo estaba acostumbrado, no quería un cambio muy radical para mi primer trabajo. Era mi primer trabajo, los otros fueron internados antes de yo estar en la universidad y eso, así que oficialmente fue mi primer trabajo en Upstate New York. Se llama el restaurante Blue Hill at Stonebarns. Es un restaurante que se desarrolla alrededor de la granja que tienen, todos sus productos son locales. Y nada, De ahí mismo de New York. de mismo en New York, Okay. Upstate New York, se llama Terrytown, la ciudad para ser más específico. Okay. Y de ahí pues me mudé a Bronx, New York City, la cual nos conocimos allí, New York, primer viaje. Primer viaje a New York, me Muy quedé con el un frío brutal. Pues nada, ahí estuve en Nueva York, me mudé al Bronx y trabajé, para aquellos que saben más del distrito de Nueva York, trabajé en el Upper West Side de Nueva York, en un restaurante que se llama Duffer, Fine Dining, una estrella Michelin, y ahí trabajé como cocinero de línea. Yo pienso que esa fue mi experiencia como más desarrollada, por decirlo así. Trabajé mucho en mis destrezas de comunicarme con gente y trabajar en equipo, y la química y la comunicación, el desarrollo skill sounds de las técnicas, ¿no? Que pues yo aprendí en la cocina como tal. Y ahí tuve muchas posiciones diferentes en la cocina, la cual me hizo crecer y me subió mi confidence, ¿no? Como uno dice, en la cocina, porque es un ambiente bien intenso. ¿Qué posiciones como tal tú corriste en la cocina? Pues para ponerlo específico, las estaciones en una cocina como esa, Michelin, están basadas en el sistema francés Brigard. Okay. Entonces yo trabajé, empecé como la primera posición de abajo, se llama Garde Manger, que se encarga de pues, los platos fríos, las ensaladas, los ceviches, los aperitivos. Esa pues fue mi primer trabajo. Y ahí estuve como 2-3 meses en esa estación, trabajándola, practicándola, y aprendí cómo filetear pescado, y hacer salsa, y contrastar texturas en un plato, todas esas cosas. Y de ahí pues me moví un poco más a la línea caliente,
en la cual trabajé la salsa y las pastas. O sea que en Estados Unidos, si tú vas a un restaurante, que nunca había escuchado eso, te dividen hasta por frío, caliente, quién va a cocinar cada cosa. Correcto. Hay una estación, hay de 6 a 8 cocineros y cada uno tiene su estación y sus responsabilidades en el menú. Ok, ¿y qué posiciones, o sea, qué posiciones en sí consta un restaurante En la cocina. en la cocina como tal? O Sí, sea, pues están los cocineros de las estaciones frías, después los cocineros de línea, cocineros de la estación caliente y después están los sous chefs y los junior sous chefs y el chef de cocina. El chef de cocina no necesariamente es el dueño del restaurante, muchas veces es alguien con mucha experiencia, que ha corrido muchas estaciones, con mucho tiempo en la cocina y pues es el jefe de esa cocina, pero hay veces que está el chef de cocina y está el executive chef arriba del chef de cocina y él no cocina, él simplemente da orden. maneja y da órdenes y entra y sale. Pero sí, ese fue nuestro equipo, no había ningún executive chef, solo un chef de cocina. Ok. Y todo eso ese es el equipo de cocina, es externo a lo que son meseros y todo eso. Sí, completamente externo. Está el equipo de back of the house, de la parte de atrás, la cocina, y el front of the house, que son todos los meseros, todos los gerentes, todos los lavaplatos, etcétera, etcétera. Qué súper. No. Sí, muy complicado, más de lo que yo pensaba. Yo también me sorprendí con porque aquí en Puerto Rico como tal, o sea, está el mofonguero. Está el mismo que corre la caja, a veces el mismo que está cocinando, el que está lavando los platos. Y allá pues veo que tienen como que un poco más de orden en ese sentido. Yo espero tener algún día una cocina así extensa, pero también los entiendo acá, porque pues costo efectivo, pues no puedes tener 7 cocineros en una cocina. No es, o sea, acá en Puerto Rico es mucho más diferente. Pero hay cocinas así en Puerto Rico aquí. ¿Me puedes mencionar alguna que...? Sí, definitivamente. El 1919 en el Vanderbilt. Okay. Y Marmalade en Villa San Juan también tiene una cocina así. Me mencionaron de ellos ayer mismo, porque vi una foto en Instagram y como que yo, ok, esa comida se ve súper bella, yo quiero comer de ahí. Sí, de hecho yo hice mi internado de la universidad y nada, es un sitio súper chévere. El dueño es de Estados Unidos, pero lleva aquí en Puerto Rico 15 años con ese restaurante corriendo, tú sabes, lo desarrolló por más de 20, estuvo acá y pasó María y todo y renovaron y ahora creo que están haciendo almuerzo, los deberían visitar. Okay. Son los mejores, de los mejores yo consideraría. No es mi restaurante favorito. ¿Y cuál es tu restaurante favorito? John Goldberg en Santurce. Ah, ese es el que fuimos. Sí, el duro, espectacular. Te pregunto, tengo entendido también que tú trabajaste en Puerto Rico, pero eso lo hiciste antes de irte a Estados Unidos o luego. Pues mira, antes de yo entrar a la universidad en Robinson teníamos un programa en el área senior en la cual tú tenías que hacer un internado de 2-3 semanas en un campo, en el campo enfocándote de lo que tú quieres estudiar en la universidad para que te dé una idea más si es de verdad lo que quieres hacer. Pues de ahí yo decidí contactarme con el chef de Marmalade, Peter, y le envié un email y le expliqué lo que yo estaba practicando en el momento y que pues yo tenía ya planeado y estaba lo más bien seguro y firme de que quería ser chef y quería ir a la cocina. Y nada, apliqué ahí, trabajé en Marmalade y trabajé en Menta también. Menta en Arecibo. Menta Cocina en Arecibo. Ella estaba al frente del country antes, pero ahora se está moviendo al hotel más Punta Maracayo y pronto van a reabrir. Pero trabajé en esos dos sitios en mitad y mitad y ahí pues fue mi primera experiencia como tal, como que en una cocina, así en bachillerato, sabes, en high school, quizá el último mes de high school. Senior year fue esa práctica. ¿Y ahora vuelves a Puerto Rico después de cuántos años en Estados Unidos? Como 7 años y medio. ¿Y qué es tu plan ahora? Pues ahora yo tengo un proyecto, yo soy chef y propietario de Caoba en Arecibo. Caoba es un food truck al momento, lo cual se va a desarrollar un poquito más allá de un food truck. Caoba va a proveer diferentes servicios enfocándose en catering y eventos privados. Okay. Y tengo entendido también que, o sea, piensas como que tener un lugar en sí, definitivamente, bueno, después de que la pandemia se acabe, ¿no? Que podamos salir de nuestras casas, pues sí, yo definitivamente tengo planes de desarrollarlo como un sitio outdoor, multicultural, en la cual yo pueda invitar a agricultores o otros chefs para hacer diferentes eventos privados, músicos para hacer eventos de música los fines de semana.
tú sabes, un sitio en el cual todos podamos disfrutar de él. Sí, y yo pienso que eso es algo que falta mucho en Arecibo, Definitivamente. en el área norte, porque, o sea, no hay, o sea, hay muchos restaurantes y hay mucha juventud que los fines de semana, pues, vas a Arecibo, a sus casas de nuevo, y entonces cuando uno quiere salir, pues no sabe a dónde, no sabe dónde poder sentarse a tomarse su traguito o simplemente a comer. Exacto, comerse Bueno, algo muchas rico. veces es como el problema que yo digo, cuando yo quiero ir a almorzar, yo tengo como un sinnúmero, maybe 5 o menos opciones para ir a almorzar. Y Exacto. siempre tenemos un problema de que necesitamos más opciones, más variedad. Sí, allá hay mucho fast food y no hay como que mucha calidad de comida. Y ahora vamos a hacer un juego, Jaime. Vamos a dejarle este momento a nuestro señor productor para que pase por aquí y nos diga qué es lo que vamos a hacer. No me dijeron que sorpresa, así que vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, pues vamos a ponerte bufanda para dejarte ciego por un segundo. Y vamos a darte distintas cosas para comer. Y vas a tener que adivinar qué es lo que te estamos dando. Entonces, son para adelante. vamos a ver si podemos hacer cositas. Me dices que no vea, No acomódate al asfixia, frente. no asfixia. Acomódate al frente, a ver que se vea bien. Esto es para comer. Allá abajo le están midiendo a la construcción. Ah. Bien, bien. No te preocupes, que no me va a tener que hacer natural. Bien, déjame buscar las cositas. ¿Estás nervioso? No, yo creo que. Espero que no me den nada que no me guste. Porque de verdad Puedes traer un tenedor, un tenedor. Bueno, vamos para el primero. Primero. Debe ser bueno, ¿verdad? Oh, bien, perfecto. Vamos a darte la mano, ok. Exacto, estira la mano. Bien, ok, ahí. Es el primero. ¿Qué tiene? ¿Qué textura tiene? ¿Qué te sabe? una galleta de vainilla. Está cerca, pero le queda. ¿Otra más? Un turno, nuestro turno. Otro. Un poquito más. Ahí está. Una meriendita, que dan mucho para ir a la escuela. Un Pop-Tart. Oh, sí. Merienda Popstar de blueberry era este. Yo creía que era de strawberry. De blueberry era este. Me sube la azúcar. Ok. Vamos para la segunda. A ver, que no se vire esto. Espérate, que no se No, vire. ahí está. Hombre. Voy por ahí. Ajá, tira la mano. Ahí está. No, hombre, Jaime, espérate. Dale, seguimos. A ver qué es eso. ¿Cómo lo toca? Tocándolo. Ya. Esa es fácil. Fácil. Esa es fácil. Salchicha Carmela. Claro. Bueno, no es Carmela, pero es salchicha. La Carmela es más salada, ¿verdad? No es Carmela, pero es salchicha, así que vale. Vamos para allá, vamos para el tercero.
deja ver cómo hacemos para dártela, porque es que está difícil, se va a caer. Pues vente para de aquí al ladito mío. Mesero, Mesero. se la dio la boquita. Mira, la pude pinchar. Mira, a ver ahí, estira la mano. Ahí está. Hay que darle vueltita, ahí está. Esto es una nuez, pero... Nuez. Una nuez. Pero esto... Parece que lo abrieron hace como 2 semanas. Ya está vacío, de verdad que sí, porque ya está vacíita, ya como que lo que queda. Enseña que está vacía para que veas que yo no estoy diciendo que está vacía por Lo que decirlo. quedan son como 5 nueces ahí, lo que queda. Ese es el shelf life de la nuez. Quedan como 5 nueces ahí. Dale, no está tan mal. Un poquito sal. Déjame abrir esta última. Ahí está. Bueno, vamos a tratar esta bien. Mira si encuentras una más por ahí, Jenny, para darle algo más a nuestro No invitado. como iguana a palo, por si acaso. No iguana a palo. Calor aquí, espérate. Rayos, ahí cogí mucha. Qué difícil es esto. Vamos a pinchar. Ahí está. Bien, una vez tira la mano. La tiene. Uy. A ver qué es esa. Ah. Yeah. Aceituna. Ah, chelamos. Es mi Coca-Cola. Toma. Fíjate, y a mí me gustan las aceitunas así como que crudas, que a mucha gente no le encanta. Ah, voy por ahí, espérate. Ay, porque él quiere que a mí yo soy como del de Claro. que sé de dónde está todo. Oye. Aquí podemos. Diablo, que aceitunas y Coca-Cola, mi gente, no va. El pairing está malo. Bien, este es el último, mira a ver. Tiro. Segundo. ¿Cómo acabas de dar un palo de cinnamon? No, ahorita no molesto. Ah, bien. Pues esos son todos los que teníamos para probar hasta ahora. Déjame ir por ahí para quitarte el blindfold. Y ahí está, en verdad. ¿Cuánto? ¿4 de 4? Just for the record, el palo canela no es comestible. No fue mío. Esto no es el Cinnamon Challenge. O sea, es como el Cinnamon Challenge, pero con mona. Ya, ahora se me quedó en la muela ahí. Estoy todo el día de camino agresivo. Poniendo el palo. Corillo, en esta parte se supone que yo le preguntaba a Jaime cuál había sido su papelón más grande como chef en la cocina. Así que nada, mi papelón fue que se me llenaron las memorias donde estaba grabando y pues hubo un ups en esa parte. Pero nada, vamos a seguirlo, vamos a ver cuál fue el papelón más grande de Jaime. 500 personas. Como yo diría como 350, 400 libros de pollo. ¿Ustedes hacían eso como que antes de...? Sí, completamente antes. A mí. Nos preparamos como 3 o 4 días antes y se hacían unos hornos específicos que pues tú ponías todos los pinchos de un cantazo y se hacían, era un éxito. Pero nada, lo hicimos antes y se enfrió y todo, y el día del evento montamos todo en un camión, un papelón súper difícil. El día estaba como a 95, 98 grados, puro sol. Era en el mismo medio del parque, al lado del centro de convenciones de Seattle. Y fuimos, bajamos nuestras cosas y entonces estaban ya las neveras súper llenas de todos los otros sitios que iban a vender comida. Era un vagón tipo nevera, donde todos los negocios ponían su comida. Solamente y la de nosotros, un vagón para todo el mundo. Y la de nosotros tuvo que... se nos hicieron espacio, pero después de como media hora de nosotros estar ahí, cuando llegó el departamento de salud a chequear todas las comidas,
por ley, pues tiene que estar en un límite de temperatura y estaba a 3 grados más de lo que se supone. Así que no nos dejaron vender la comida. Después de que nos seteamos, llevamos todos los pinchos para 1500 personas. Yo hice mayoría de ese trabajo, la hice yo, en la web de los pinchos. Yo hice pinchos para 1500 personas. Y nada, es traumático. Y ustedes entonces, si no los venden, se quedan sin recibir como que paga por eso. Bueno, después lo llevamos rápido al restaurante para atrás y situación que tú harías sería eso, lo llevamos tan pronto, ¿sabes? Corrimos para atrás, los abrimos, los pusimos en la nevera y se hizo un happy hour de pincho la semana siguiente. Qué duro. Lo vendimos todo. Solucionando. Pero nada, después de un día completo, ¿no? Para llegar allí, estacionarnos, setearnos y una semana completa de trabajo, pues. Yo estaba un poco motivado para vender los pinchos en el party de electrónica, outdoor, tenía mi grill y todo, habíamos alquilado un grill. Bueno, no se pudo, mano. Pero yo creo que más traumático que eso, no, de verdad, no creo que pase. ¿Y algún bochorno que te haya sucedido? En una cocina. Además de que me cogieron en walking llorando una vez. Oh my god. Eso le pasa a todos los cocineros, para los que no son cocineros. Todos lloramos en el walking alguna vez en nuestra vida. ¿Por qué? Presión, trabajo, gritadera. ¡Avanza! Sí. ¡Que la orden no sale! Pues yo pienso que fue una vez que yo estaba cocinando y eran domingos, los días más busy de este negocio. Y habían como 200 personas en línea esperando y me cayó aceite en el ojo de la freidora. Y seguí cocinando porque estábamos tan y tan rochados que no había otra manera de yo cejar el ojo izquierdo y trabajar con el derecho. Yo creo que eso sí que es un bochorno. Para yo explicarle al tipo que fue que me cayó aceite, que mismo me dio un caos cuando entra ticket tras ticket tras ticket. Ya, fue un papelón. Más o menos cuánta gente tú atendías en un día. Depende del restaurante, habían unos que eran como 235, 250 y entre esos, entre 1.80 a 250 al día. En 5 horas, 6 horas. Bueno, mi gente, cuéntanos sobre tus redes sociales, ¿cuáles son? Bueno, nos pueden seguir en caoba.pr en Instagram y caoba en Facebook. Ahora mismo trabajamos un poco por un mes y medio a 2, que teníamos un menú basado especial todos los días y era de jueves a domingo y después fue de viernes a domingo. Entonces el menú lo cambiaba todas las semanas, lo cambiaba el menú, pero mantenía las mismas técnicas. Los jueves, no me acuerdo el orden bien, pero lo voy a decir más o menos. El jueves era asados, el viernes era noche de pastas, sábado hacía Asian Nights y domingo picadera. Lo hice en esa forma porque yo pienso que pues los domingos todo el mundo está afuera, con familia, picadera. Sí. Los sábados pues la gente cuando uno más serio se toma para ir a comer afuera y se quiere saltar, no va un sábado. Y cuando abras como tal el food truck va a ser un menú regular. Okay. Y va a tener ese sistema porque pues hay otros clientes que todavía quieren ese sistema de delivery, quieren esas comidas preparadas y pues si es la clientela y el servicio, definitivamente. Y vamos a tener el menú regular, el menú de caoba especial semanal y vamos a tener caoba daily. ¿Tienes alguna fecha estimada de cuándo puede ser que ya se vaya a estar abriendo el food truck? Mano, no todavía estoy certain en decir cuándo, pero yo diría que de mes a mes y medio vamos a empezar a tener nuestros soft openings. La cual va a haber mucho RSVP y va a haber una abierta al público también y va a estar súper. Y ya estamos muy cerca de tener un local, así que pendiente a las redes. Así que pendientes a las redes caoba.pr y caoba en Facebook. De Caoba, para todo el mundo que esté interesado, va a estar en Arecibo, ¿verdad? Arecibo, sí. Arecibo, así que nada, pueden escribirle al DM, pueden escribir al Facebook, al Instagram, también tienen email, ¿verdad? Correcto. caoba.gmail.com. Así que nada, nos pueden seguir a nosotros y a ellos, a Caoba y a Kenepa en nuestras redes sociales, Kenepa en Facebook y también en Instagram. Y mi gente, cómanse esta en lo que les mando la otra.
Bye.